En esta primera clase, como no podía ser de otra forma, vamos a hacer una introducción. Vamos a empezar con los fundamentos de la sintaxis. Concretamente, vamos a ver conceptos básicos, es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Ver los conceptos más básicos, más fundamentales. Luego vamos a ver los tipos de sintagmas, los tipos principales de sintagmas. Luego vamos a ver la concordancia. Esto es importantísimo, esto es fundamental, muy básico, pero por alguna razón los profesores no suelen hablar de la concordancia, no suelen mencionar esta palabra, que bueno, además es muy bonita por su etimología. Eso ahora mismo no importa, pero básicamente la concordancia es una regla fundamental y prácticamente universal, me imagino que de todas o casi todas las lenguas del mundo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es, cómo funciona y sobre todo para qué nos sirve a nosotros. Eso de hecho ya lo vamos a empezar a ver con el siguiente apartado, el sujeto. Vamos a ver qué es el sujeto, cómo funciona y sobre todo lo más importante ahora mismo, cómo identificar el sujeto en una oración. Esto otra vez puedes decir, Dios mío, eso es súper básico. Vamos a ver que no es tan básico y sobre todo puede crear bastante confusión, especialmente con algunos verbos, pues los típicos gustar, encantar, doler, hay, etc. Como digo, no es tan básico y sobre todo nos va a ser muy útil en las siguientes clases del curso. Y por supuesto, ya en esta misma clase, en esta primera clase, vamos a empezar con la práctica. Vamos, por supuesto, a ver cómo identificar el sujeto en 10 oraciones. Muy bien, pues entonces empecemos con los conceptos básicos. Lo primerito de todo que hay que saber sobre la sintaxis. Primero, una oración siempre tiene al menos un verbo. Entonces, una oración igual a un verbo. Una oración simple, como su propio nombre indica, es la que tiene un único verbo. En otro curso más avanzado veremos las oraciones compuestas o oraciones complejas, da igual, y veremos que son las que tienen más de un verbo, lógicamente, ¿no? Entonces, una oración simple, lo que nos importa ahora mismo, una oración simple es la que tiene un único verbo. Y aquí una advertencia. En español usamos frase como sinónimo de oración. Vamos a ver que frase no es simplemente como en otras lenguas, por ejemplo en inglés, phrase, que son simplemente palabras que funcionan juntas. No, eso es otra cosa en español. Entonces, frase es sinónimo de oración. Para entendernos, un mensaje completo que termina en un punto y que tiene al menos un verbo, ¿no? Entonces, eso es una oración, una frase. También tenemos que saber que una oración se compone de sintagmas, también conocidos como grupos sintácticos. Esto, grupo sintáctico es una terminología más moderna, pero bueno, la terminología tradicional, sintagma, creo que es suficiente y sobre todo es más cómoda, ¿no? Porque sintagma es mucho más corto que grupo sintáctico, ¿no? Entonces, tenemos que también tener mucho cuidado con esto que estábamos diciendo. Sintagma no es igual a frase, ¿vale? Es decir, en español llamamos frase a una oración. Son sinónimos. Entonces, un sintagma efectivamente es lo que en otras lenguas se llama phrase o frase o algo parecido. Pero como vemos en español, frase significa oración. Y luego, otra cosa diferente son los sintagmas. Mucho cuidado con eso. Luego, un sintagma, ¿qué es? Es un grupo de palabras que funcionan juntas. Pues esa es básicamente la típica definición de phrase o todas estas palabras que son más o menos parecidas en otras lenguas, ¿no? Entonces, eso es un sintagma, un grupo de palabras que funcionan juntas y luego cada sintagma puede contener y ser contenido por otros sintagmas. Vemos aquí el típico ejemplo de las muñequitas rusas estas, matrioscas, se supone que se llaman. Entonces, por ejemplo, si cogemos la muñeca de en medio, esta muñeca está contenida en muñecas más grandes, pero a su vez contiene otras muñecas más pequeñas. Pues así funcionan los sintagmas. Por supuesto, siempre hay el sintagma más grande de todos, que es la muñeca más grande de todos, y luego el sintagma más pequeñito de todos, ¿no? Pues así, exactamente así funcionan los sintagmas en cualquier lengua. Luego, tenemos también que saber qué es una locución. Pues muy fácil, una locución es un grupo de palabras que funcionan como una sola. Por ejemplo, de repente, pues de repente vemos claramente que son dos palabras, pero de repente no es la suma de más repente. No, sino que de repente funciona como si fuera una sola palabra y significa una sola cosa. A pesar de, pues tenemos tres palabras, pero a pesar de tiene un significado estable.
Y lo mismo tener en cuenta, son 3 palabras, pero no tenemos que pensar en tener en cuenta como verbo más preposición más sustantivo, sino que tener en cuenta todo eso es un verbo simplemente porque es una locución verbal. Luego, otro concepto parecido pero diferente es el de perífrasis verbal, que son 2 verbos que funcionan como uno solo. Entonces, por supuesto, conocemos ya en niveles intermedios, a partir de A2, B1, se conocen las primeras perífrasis verbales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acabo de comer. Esto significa que he terminado, he finalizado la acción de comer hace un momento, ¿no? Inmediatamente anterior a cuando estoy hablando, ¿no? Entonces, acabo de comer, luego voy a ir al cine. Vemos aquí que voy a ir, esta es la típica perífrasis de futuro. Por supuesto, no podemos entender voy en su significado literal más ir en su significado literal, porque eso pues básicamente sería redundante, ¿no? Sería voy del verbo ir más ir del verbo ir, ¿no? Entonces pues no tendría sentido, ¿no? Simplemente voy a está indicando acción futura de ir, ¿no? Pues eso es una perífrasis verbal y luego estoy leyendo un libro, pues la típica perífrasis progresiva, ¿no? Es decir, está la acción en su desarrollo. En cualquier caso, estoy seguro de que conoces perfectamente esto de las perífrasis verbales, no nos vamos a alargar más y vamos ya con el siguiente apartado, tipos de sintagma. Vamos a ver los principales sintagmas que pueden aparecer en una frase. El primero de ellos, el más importante posiblemente, es el sintagma nominal, que, como su propio nombre indica, es el sintagma cuyo núcleo es un sustantivo o palabra sustantivada o un pronombre. Sabemos que los pronombres la mayoría de las veces funcionan en sustitución de un sustantivo, de forma básica, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí el esquema del sintagma nominal. No nos asustemos, cuidado, no nos asustemos. Esto es simplemente para tu referencia, ¿no? No hay que aprender todo esto, simplemente para la referencia, ¿no? Entonces vemos aquí el núcleo, por supuesto, pues básicamente siempre es necesario, por eso se llama núcleo. Entonces el núcleo del sintagma nominal puede ser un sustantivo o un pronombre o una palabra sustantivada. Luego, por delante, normalmente por delante, no siempre por delante, pero normalmente por delante puede haber un determinante o varios determinantes, por ejemplo, un artículo, un demostrativo, un posesivo, un numeral, un indefinido, un interrogativo, un exclamativo. Esos son los posibles determinantes que además se pueden combinar. Y luego, normalmente por detrás, insisto, no siempre por detrás, pero normalmente por detrás, lo que se conoce como adyacente. Entonces, pues el complemento del nombre, que puede ser un sintagma adjetivo o un sintagma preposicional. Esto ahora mismo, insisto, no te preocupes, no es especialmente importante, pero simplemente que nos estén sonando todas estas cosas. O puede ser una aposición, por ejemplo, el río Guadalquivir, ¿no? Pues Guadalquivir es otro sustantivo que está complementando al sustantivo principal, que es el núcleo, ¿no? El núcleo es río y luego otro sustantivo, Guadalquivir, que es el nombre del río que pasa por Sevilla, si no lo sabías, que está especificando cuál es el río del que estamos hablando, ¿vale? Entonces, insisto, esto ahora mismo no tenemos que molestarnos mucho con esto, simplemente que sepamos más o menos cómo funciona el sintagma nominal, el núcleo normalmente en el centro y luego por delante puede haber un determinante o varios determinantes y por detrás puede haber un adyacente o varios adyacentes. Vale, continuamos con el sintagma nominal. Vemos que el determinante es una parte opcional del sintagma nominal, por eso en el esquema lo teníamos entre paréntesis. Por ejemplo, Paco come arroz. Pues aquí vemos Paco, esto es el sintagma nominal sujeto y vemos que solo consta de núcleo, es solo un sustantivo, no hay determinante, no hay adyacente, ¿vale? Solo Paco. El núcleo es lo necesario, pues ya está, un sintagma nominal puede ser una sola palabra. Luego, pueden aparecer uno o más en un mismo sintagma nominal, como hemos dicho, ¿no? Pues el niño, vemos aquí, niño, por delante tiene un determinante, artículo concretamente, ¿no? Artículo definido. Luego, tu tercer intento, pues aquí vemos que intento es el núcleo, tiene dos determinantes, tu, posesivo, y tercer, numeral, ordinal concretamente. Y luego el décimo hijo tuyo. Aquí vemos que núcleo es hijo y luego el artículo décimo, otra vez un numeral. Y luego aquí vemos algo bastante interesante y es que tuyo, posesivo, en este caso no va delante, sino que va detrás. Por eso decíamos que normalmente los determinantes van delante, pero no necesariamente siempre, ¿vale? Entonces aquí vemos un caso.
Continuando aún con el sintagma nominal, el adyacente, la otra parte que nos queda, es una parte también opcional del sintagma nominal. Entonces, Paco come arroz, vemos aquí otra vez, no hay adyacente, ¿vale? Paco es el núcleo y es la única palabra que hay en el sintagma nominal que hace la función de sujeto. Luego, pueden aparecer también uno o más en un mismo sintagma nominal. El caballo blanco de Santiago. Entonces vemos que caballo está modificado por blanco, pero también blanco, que es un sintagma adjetivo, y de Santiago, que es un sintagma preposicional. Y hemos dicho que los sintagmas por lo general son como las muñecas rusas, ¿no? Que pueden estar unas dentro de otras. Pues, por supuesto, los sintagmas preposicionales que hay dentro de los adyacentes del sintagma nominal pueden anidarse, es decir, estar unos dentro de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Un equipo de 3 jugadores en buena forma para ganar, ¿no? Pues aquí tenemos un determinante, equipo, el núcleo, y luego tenemos de 3 jugadores en buena forma para ganar. Pues vemos que vemos primero los corchetes. Eso es el sintagma principal que hace de adyacente, de equipo. Pero luego, 3 jugadores, ahora, en buena forma, eso es un adyacente de jugadores. Y luego, para ganar, es un adyacente de forma. Entonces vemos que efectivamente los sintagmas van modificando a los sintagmas superiores, ¿no? En cualquier caso, esto ahora mismo tampoco es especialmente importante, no importa si no lo has entendido súper bien. Continuamos con lo que nos importa de verdad. Sintagma preposicional es un sintagma nominal o adverbial o adjetival, normalmente nominal, pero también puede ser adverbial o adjetival, precedido por una preposición. Por eso se llama sintagma preposicional. Los sintagmas preposicionales son obligatorios para algunos complementos. Por ejemplo, a Paco le gusta la paella. Pues aquí, a Paco, el objeto indirecto, ojo, esto es objeto indirecto, no es sujeto, eso es algo que ya vamos a ver en esta clase y vamos a ver mejor a lo largo de todo este curso, ¿no? Entonces, a Paco es el objeto indirecto. El objeto indirecto en español siempre necesita un sintagma preposicional, siempre necesita la preposición a veces la preposición para. Bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Entonces, esto es lo que quiero decir cuando digo que los sintagmas preposicionales son obligatorios para algunos complementos. Luego, cuento con ella para la victoria. Pues aquí vemos que contar con, ¿no? El verbo es contar con alguien. Entonces, esta preposición con es obligada porque el verbo necesita esta preposición, ¿no? Entonces el verbo es contar con. Por eso siempre que aprendemos verbos, adjetivos, incluso sustantivos, tenemos que aprender no solo la palabra principal, sino que tenemos que aprender la preposición si el verbo necesita una preposición, como por ejemplo cuento con ella para la victoria, o por ejemplo constar de algo o consistir en algo. En español decimos consistir en algo, no consistir de, eso no, consistir en algo, ¿vale? Pues todo eso es lo que quiero decir con que los sintagmas preposicionales son obligatorios para algunos complementos, ¿vale? Luego, están prohibidos en otros, principalmente el sujeto, es decir, el sujeto nunca puede ser un sintagma preposicional, es decir, el sujeto nunca puede tener preposición. De esto también hablaremos un poquito más adelante. Continuamos, sintagma adjetival. Es un sintagma cuyo núcleo es un adjetivo. Está bastante claro, ¿no? Entonces aquí vemos otro esquemita más básico, porque tampoco es especialmente importante, ¿no? Entonces el núcleo de un sintagma adjetival, por supuesto, es un adjetivo, por eso se llama sintagma adjetival. Luego, por delante puede tener un modificador y por detrás puede tener un complemento. ¿Vale? Entonces, bueno, no entramos más en detalle porque, insisto, esto no es especialmente importante, al menos no lo es ahora mismo. Y vamos a ver un ejemplito aquí. El perro está feliz de la vida. Entonces vemos que feliz es el núcleo y luego tiene un complemento de la vida, ¿no? Es decir, ¿de qué está feliz? Pues está feliz de la vida, ¿no? Entonces vemos un complemento que es un sintagma preposicional de la vida, que es el complemento del adjetivo feliz. Vale, simplemente eso es todo lo que hay que decir sobre el sintagma adjetival por ahora y continuamos con el sintagma adverbial, que lógicamente es un sintagma cuyo núcleo es un adverbio. Entonces tenemos otra vez, el núcleo del sintagma adverbial es un adverbio, por delante puede tener un modificador y por delante puede tener un complemento. Así de fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí bastante cerca de tu casa. Todo eso es un sintagma adverbial. Entonces, vemos que el núcleo es cerca.
Por delante tenemos un modificador, ¿no? Que es un sintagma adverbial, a su vez, es decir, vemos que un adverbio está modificado por otro adverbio, ¿vale? Y dentro de este otro adverbio, bastante es el núcleo de este sintagma que está dentro del sintagma principal. Luego, cerca es efectivamente el núcleo del sintagma principal y luego por detrás tenemos el complemento, que es un sintagma preposicional, que es el complemento del adverbio. Entonces, el sintagma preposicional porque es de tu casa. Luego ya si siguiéramos analizando, pues veríamos que el sintagma preposicional de tu casa pues es la preposición de, y habíamos dicho que un sintagma preposicional es un sintagma nominal que tiene una preposición por delante, ¿no? Entonces tendríamos que poner preposición y luego otro sintagma nominal. Entonces veríamos que dentro del sintagma nominal tu casa tenemos casa núcleo y tú el determinante posesivo. En cualquier caso, todo esto de los sintagmas es simplemente que vayamos viendo cómo funciona todo esto de los sintagmas, ¿vale? Ahora mismo no es necesario dominarlo a la perfección, simplemente que vayamos entendiendo un poquito. No quiero que te agobies con todo lo que hemos visto hasta ahora en esta clase. Todo lo que hemos visto hasta ahora en esta clase es simplemente, bueno, los conceptos fundamentales, pues bueno, creo que eran bastante fáciles. Todo esto de los sintagmas quizá no es tan fácil si no lo has hecho nunca en la escuela o no te acuerdas. No importa tanto, ¿vale? Simplemente que veas cómo funciona todo esto de los sintagmas y ahora lo realmente importante de la clase va a empezar ahora. Empezamos viendo la concordancia, una de las reglas más básicas de la sintaxis, ¿vale? Entonces, la concordancia, primero tenemos que recordar esa palabra, concordancia, porque la vamos a estar usando todo el rato, ¿vale? Todo el tiempo vamos a estar diciendo concordancia, concordancia, concordancia. Entonces, la concordancia, una de las reglas más básicas de la sintaxis. Y primero, ¿qué es la concordancia famosa? La concordancia es el fenómeno por el cual una palabra más importante que otras impone sus rasgos morfológicos sobre ellas. Dicho de otra forma, las palabras menos importantes copian las características morfológicas de la más importante. Tranquilidad, esto lo vamos a ver con ejemplos, lo vamos a entender perfectamente, pero primero tenemos que hablar de los tipos de concordancia que existen. Pues básicamente son dos. El primero de ellos, la concordancia del sustantivo o pronombre. Sabemos que los pronombres normalmente funcionan en sustitución de un sustantivo, ¿no? Entonces, la concordancia del sustantivo, que es la palabra más importante, con todos sus modificadores, es decir, artículos, determinantes, adjetivos, participios, etc. Y la concordancia es de género, masculino o femenino, y número, singular o plural. Y luego la concordancia del sujeto con el verbo en persona, primera, segunda o tercera, y número, singular o plural. ¿Vale? Estos son los dos tipos de concordancia, el sustantivo con sus modificadores y el sujeto con el verbo. Vamos a ver ahora los ejemplos y vas a decir, ah, pero si esto es de la primera clase de A1. Y efectivamente, ¿vale? Entonces, empezamos por la concordancia de sustantivos con sus modificadores. Este libro, divertido, ¿vale? Entonces vemos aquí, libro es el sustantivo, ¿vale? Bueno, aquí lo que tenemos este libro divertido es un sintagma nominal, ¿vale? Un sintagma nominal totalmente normal. Entonces, el núcleo es libro, es la palabra más importante. Libro es el núcleo, la palabra más importante. Entonces, esta es la que va a imponer sus rasgos a todas las demás palabras relacionadas y las demás palabras relacionadas son las que van a copiar esos rasgos de la palabra más importante, ¿vale? Entonces, libro, tenemos que es masculino singular, ¿vale? Pues entonces, el determinante, también tiene que copiar masculino singular. Entonces, el determinante demostrativo en este caso, vemos que si lo ponemos en masculino singular es este. Y luego, divertido, eso es un adjetivo, está en la posición de adyacente, ¿no? Bueno, no importa especialmente, ¿vale? Entonces, un adyacente es un adjetivo y el adjetivo también tiene que concordar en género y número con el sustantivo. Entonces, si libro es masculino singular, divertido también tiene que ser masculino singular, por tanto, divertido. Muy fácil, ¿no? Luego, estos libros divertidos, pues aquí básicamente, ¿no? Libros masculino plural, entonces estos masculino plural, divertidos masculino plural. Esta revista entretenida, pues revista es femenino singular, entonces el determinante tiene que estar en femenino singular y el adjetivo en femenino singular. Y estas revistas entretenidas, pues lo mismo, ¿no? Femenino plural, ¿vale? Entonces ves que
bueno, es la regla, una de las reglas más básicas del español y de muchísimas lenguas, ¿vale? Entonces no tiene dificultad. Esto se ve en la primera semana de cuando estamos estudiando español. No tiene especial dificultad, aunque eso sí, por alguna razón y sobre todo estudiantes de lenguas como por ejemplo el inglés, ¿vale? En inglés pues the siempre es the, no cambia. Los adjetivos pues tampoco cambian, ¿vale? Entonces para estos estudiantes esto puede ser un poquito más difícil, tienen que acostumbrarse primero, ¿vale? Pero bueno, por lo general vemos que es muy básico, ¿vale? Muy básico, esto se ve, insisto, en la primera semana de A1. Luego, concordancia sujeto-verbo. Esta es más importante, ¿vale? Yo canto. Bueno, pues vemos aquí que el verbo, por supuesto, el verbo es la palabra más importante de toda la oración. El verbo siempre es la palabra más importante de toda la oración. Entonces, tenemos que existe la concordancia del sujeto con el verbo. Entonces, el sujeto tiene que copiar las características morfológicas del verbo. Entonces, canto. Esto es un verbo que está en primera persona del singular. Entonces, yo es el pronombre personal de primera persona singular. Pues vale. Tú cantas, pues lo mismo. Cantas, segunda persona singular, entonces tenemos que usar el pronombre de segunda persona singular. Y así lo mismo. Él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan, ¿vale? Esto que es muy básico, pues es básicamente la concordancia de sujeto con el verbo. Esto, por supuesto, luego se va a complicar un poquito más, pero bueno, vemos que es muy básico, ¿no? El sujeto tiene que tener la misma persona y el mismo número que su verbo. Así de fácil. Como digo, esto es simple, así que no vamos a ahondar más de momento, pero puedes ver más en españolplus.com/concordancia. Ahí lo explico con más detalle. Vale, continuamos y ahora ya lo más importante de esta clase. Por supuesto, la concordancia es muy importante porque, bueno, es fundamental, pero lo principal de esta clase es el sujeto. ¿Qué es y cómo localizar, sobre todo, cómo localizar el sujeto de una oración? Vale, entonces vamos a ver primero qué es el sujeto. Pues posiblemente hayas escuchado, te hayan dicho, el sujeto es la persona o cosa que realiza la acción verbal o una definición similar. Esto no, ¿vale? No, esto no es el sujeto. De hecho, no importa qué es el sujeto. No importa qué es el sujeto. De hecho, en los manuales de gramática gordos, importantes, los que usan los filólogos, los lingüistas y todo esto, realmente no hay una definición del sujeto. Pues primero porque, bueno, pues básicamente no existe una definición del sujeto y segundo y sobre todo no importa qué es el sujeto. Lo que importa es cómo funciona, ¿vale? Cómo funciona, qué características tiene el sujeto. Eso es lo que nos importa a nosotros. No nos importa qué es, ¿vale? Entonces, bueno, primero porque no se sabe muy bien qué es el sujeto y sobre todo porque las típicas definiciones, pues claro, si hay algo no se puede definir especialmente bien, eso significa que las definiciones que existen son malas o incluso incorrectas, ¿vale? Entonces, no importa que sea el sujeto, lo que importa es cómo funciona y sus características, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo localizamos el sujeto. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el verbo de la oración, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, tenemos que saber la persona, primera, segunda o tercera del verbo y su número, si es primera, segunda o tercera persona del singular o del plural. Luego, como sabemos ya, el sujeto concuerda con el verbo en persona y número. Entonces, si tenemos como, primera persona singular, esto es cuestión de saberse el presente, primera clase, ¿vale? De A1. Entonces, sabemos que como es primera persona singular, entonces yo, primera persona singular, ¿vale? Esto ya lo hemos visto, no nos vamos a repetir. Luego, come, tercera persona singular, el niño come, pues el niño, tercera persona singular. Pues vale, ese es el sujeto. Los perros comen, pues comen tercera persona plural, los perros tercera persona plural, vale, pues ese, los perros, es el sujeto. Localizamos el sujeto porque primero hemos averiguado la persona y el número del verbo y luego hemos encontrado el sintagma en la frase que concuerda con el verbo en persona y número. Y ahora varias advertencias sobre cómo localizar el sujeto. Mucho cuidado con esto. La única manera de localizar el sujeto es ver qué sintagma concuerda con el verbo. No se hacen preguntas al verbo. Cuidado, no se hacen preguntas al verbo. Esto está en mayúscula, con negrita
y con 3 signos de exclamación, ¿vale? No se hacen preguntas al verbo. Esto lo digo porque posiblemente alguna vez te han explicado para localizar el verbo le preguntamos al verbo qué o quién o no, eso no funciona. Es decir, funciona algunas veces, pero muchas otras veces no funciona. Entonces, no podemos usar una regla que no funcione el 100% de las veces. Lo único que funciona el 100% de las veces es comprobar la concordancia del verbo con lo que nosotros creemos que es el sujeto. Y luego, pues, por ejemplo, localizamos lo que nosotros creemos que es el sujeto y es tercera persona singular porque el verbo es tercera persona singular. Vale, si ahora cambiamos el verbo a tercera persona plural, el sujeto también tendrá que cambiar a tercera persona del plural, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo practicaremos en la práctica de hoy, pero seguimos con las advertencias sobre localizar el sujeto. El sujeto, cuidado, no es necesariamente el primer sintagma en la oración. Normalmente sí lo es, pero no necesariamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo vieron ellos con sus propios ojos. Si esto le preguntamos a muchos niños, incluso niños españoles que están aprendiendo sintaxis en el colegio, dices, lo vieron ellos con sus propios ojos. ¿Cuál es el sujeto? Lo, no, ¿vale? El sujeto es ellos, ¿no? Ellos vieron, pues ya está. Luego, me gusta escuchar música. ¿Cuál es el sujeto? Me, no. El sujeto es escuchar música. Luego, me encantan los gatos de 2 colores. ¿Cuál es el sujeto? Me, no. El sujeto es los gatos de 2 colores. Los gatos de 2 colores me encantan, me encanta el gato de 2 colores. Y ya el último ejemplo, le duelen los oídos. Pues el sujeto es los oídos. Le duelen los oídos, le duele la cabeza. ¿Vale? Simplemente. Bueno, ya hemos visto más o menos cómo localizar el sujeto y ahora vamos a ver algunas características, las más importantes del sujeto. La primera de ellas es que el sujeto puede ser cualquier sintagma nominal, incluyendo pronombres de sujeto. Yo, tú, él, ello, neutro, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, usted, ustedes y otros pronombres como vos en Argentina, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el sujeto puede ser cualquier sintagma nominal, incluyendo pronombres de sujeto. Ojo, solo los de sujeto, por eso se llaman pronombres de sujeto. No pueden ser pronombres de objeto, por eso me gusta cocinar, pues me no puede ser el sujeto porque me no es un pronombre de sujeto, ¿vale? Simplemente. Luego, el sujeto nunca lleva preposición. Habíamos dicho ya, mucho cuidado con esto, habíamos dicho ya que los sintagmas preposicionales están prohibidos para algunas funciones sintácticas, principalmente el sujeto. Entonces, el sujeto nunca lleva preposición, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a Paco le gusta el arroz. Pues a Paco no puede ser el sujeto porque lleva una preposición, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Luego, también tenemos que saber que el sujeto puede ser tácito. ¿Esto de tácito qué significa? No está expreso, no está escrito, no se dice, pero está presente en la estructura profunda de la oración. Esto que suena así muy difícil, vamos a verlo. ¿Bueno? Ayer comí en un restaurante. Sujeto, ¿cuál es el sujeto? Pues el sujeto no aparece aquí. Por supuesto, el sujeto no es ayer. Ayer es un adverbio, es un sintagma adverbial. Los sintagmas adverbiales no pueden ser sujeto. En un restaurante es un sintagma preposicional, los sintagmas preposicionales tampoco pueden ser sujeto. Entonces, comí. ¿Qué persona y número es? Pues es primera del singular. Entonces, el sujeto es yo. Ayer yo comí en un restaurante. Entonces, aquí el sujeto es tácito, no está expreso explícitamente, pero por supuesto existe. El sujeto es yo. Yo ayer comí en un restaurante. Además, sabemos que el español es una lengua de sujeto no obligatorio, entonces vemos que, bueno, por ejemplo, el inglés es una lengua de sujeto obligatorio, pues prácticamente el 99,99 de las oraciones tienen que tener el sujeto explícito. En español no, ¿vale? Es algo opcional. Ahora mismo no importa mucho, lo explicaremos más adelante, cuándo se usa el sujeto, cuándo no se usa el sujeto, etcétera. Pero como vemos, el español es una lengua de sujeto no obligatorio, entonces el sujeto puede estar expreso o puede estar tácito. Luego, hay oraciones sin sujeto ni siquiera en la estructura profunda. Estas son las oraciones impersonales. Entonces estas oraciones no tienen absolutamente ningún sujeto, ni siquiera en la estructura profunda. Entonces, ayer llovió o nevó o hizo calor, ¿vale? Entonces, básicamente los verbos meteorológicos, llover, nevar, hacer calor, etcétera,
no tienen sujeto, simplemente. Es decir, por supuesto, llovió, nevó, hizo calor, es tercera persona singular, pero lógicamente no es ayer él llovió, porque él, ¿quién es él? No hay él, ¿vale? No, simplemente no, ¿vale? Entonces, ayer llovió, nevó, hizo calor, pues siempre es tercera persona singular, porque, bueno, el verbo tiene que estar en alguna persona, pero entonces, pues, bueno, simplemente no tiene sujeto ni siquiera en la estructura profunda. Luego, hay, había, hubo, ha habido. Aquí mucho cuidado, porque incluso muchos nativos, sobre todo en los tiempos de pasado, en presente no, pero en los tiempos de pasado muchos nativos se confunden y, por ejemplo, hay muchas estafas. Pues hay solo puede ser tercera persona del singular. No existe una tercera persona del plural para a. No puede ser ein ni nada de eso, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, había muchas estafas. Pues muchos nativos dicen habían muchas estafas, porque sí existe la persona habían, por ejemplo, en los tiempos compuestos. Hubo, hubieron, ¿vale? Ha habido, han habido. Pero no, mucho cuidado. La estructura hay, cuando significa pues existencia, ¿no? En mi casa hay un sofá. Pues esa estructura siempre es impersonal, no tiene sujeto, siempre es tercera persona del singular y no importa el número de lo que haya. Puede ser singular, hay una estafa, hay muchas estafas. Había una estafa, había muchas estafas, ¿vale? Entonces el verbo, como es impersonal, pues no cambia. Y ya para terminar con la clase de hoy vamos a hablar de el vocativo. Esto, cuidado, porque no se suele hablar de esto y puede causar bastantes problemas, bastantes errores incluso, ¿vale? Entonces, ¿el vocativo qué es? El vocativo es una llamada al oyente, a una segunda persona, no importa si es del singular o del plural, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el típico vocativo camarero, una cerveza. Entonces, aquí el sujeto, bueno, de hecho no hay verbo, ¿no? Entonces, bueno, pero camarero no es el sujeto, ¿vale? Mucho cuidado. Camarero, camarero es simplemente la forma de llamar a alguien. Entonces tiene que quedar muy claro que el vocativo no es el sujeto, aunque, bueno, puede coincidir, pero el vocativo no es el sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, camarero querría una cerveza. Entonces vemos aquí que camarero, simplemente yo estoy llamando al camarero, camarero, y luego yo querría una cerveza. Entonces el sujeto de querría no es el camarero, sino el sujeto soy yo querría una cerveza. Otras veces, como decimos, puede coincidir. Camarero, ponme tú, camarero, ponme una cerveza, ¿vale? Entonces puede coincidir, pero el vocativo no es el sujeto. Y luego, el vocativo lo podemos reconocer en español porque siempre se escribe entre comas y el sujeto nunca se escribe entre comas, ¿vale? Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado porque los nativos normalmente no conocen esta regla de que el vocativo se escribe entre comas, pero bueno, es de suponer que los libros para aprender español y por supuesto en españolplus.com siempre vamos a escribir el vocativo entre comas y sobre todo el vocativo por escrito siempre va entre comas y cuando estamos hablando el vocativo pues tiene esta entonación especial, ¿no? Camarero, ¿no? Bueno, se nota que estamos llamando a una persona, ¿vale? Entonces, así reconocemos el vocativo para no confundirlo con el sujeto. Y ahora ya sí vamos a plantear la práctica. Simplemente identifica el sujeto. Ya sabemos cómo tenemos que identificar el sujeto. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo o los verbos. En alguna frase de estas hay más de un verbo, entonces hay que identificar los sujetos, todos los sujetos de todos los verbos, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo, analizarlo, persona y número, y luego buscar el sintagma que concuerda en persona y número con ese verbo. Y, bueno, el sujeto puede, como habíamos dicho, puede no estar expreso, puede ser tácito, ¿vale? En cualquier caso, pues, por ejemplo, leo libros. Ahí el sujeto no está expreso, es tácito, el sujeto leo, entonces yo, ¿no? Entonces simplemente ponemos sujeto tácito, entre paréntesis, yo, simplemente, ¿vale?